El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy está en Ezequiel capítulo 24, versículos del 1 al 14. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día, y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella, pues así ha dicho Jehová el Señor. Como sabemos, una parábola es una enseñanza, es una figura terrenal con una enseñanza celestial, y profetizaba de lo que iba a ocurrir a la ciudad de Jerusalén, y hoy veremos de qué se trata la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Explicándonos bien, diremos que cuando esta profecía fue dicha, los días de la ciudad de Jerusalén y del reino de Judá estaban llegando a su fin. Esta profecía fue dicha en los últimos días del rey Sedequías. El rey Sedequías fue el último rey del reino de Judá. En el 9º año de su reinado estuvo sitiado por los babilonios y próximo a ser cautivo y a morir en Babilonia, porque él reinó 11 años. Antes de que esto ocurriera, a Ezequiel se le dice que diga esta profecía. Para aprender un poquito el significado de esta parábola, debemos regresar un poquito más atrás, hasta el capítulo 11 de Ezequiel, en donde nos dice en los primeros versículos que a la entrada de la casa de Jehová habían 25 hombres que maquinaban maldad y que habían corrompido a parte del pueblo, llenando de muertos sus calles. Y dice en Ezequiel 11, versículo 2, y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Y dice en el versículo 7 de este mismo capítulo: Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella la olla, refiriéndose a la ciudad. Pero yo sacaré a vosotros de en medio de ella. A la espada habéis temido, y a la espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Os sacaré de en medio de ella, os entregaré en manos de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 11. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que habéis hecho según las costumbres de las naciones que os rodean. Es como que Dios les dice: ustedes se sienten muy seguros dentro de la olla. Espérense, porque voy a calentarla hasta que se funda lo que hay dentro de ella. Pero además Dios dice en la parábola de que es una olla muy sucia, muy mugrienta, y que va a quemarla de tal manera que su herrumbre se caiga, se remueva. Voy a hacer que se queme su fondo, se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Para entenderlo mejor, diremos que no muchos años antes se había levantado un gran rey en el pueblo de Israel, según lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 5, que habla de este rey. Este rey se llama Josías y era un gran reformador religioso de lo que había hecho su abuelo Manasés y su padre Amón. Se sabe que en 2 de Reyes, capítulo 21, que Manasés se vendió para hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora bien, esto fue en tiempos de Manasés, pero ¿qué hizo Josías? Josías fue un gran reformador del pueblo de Israel. Vea lo que dice la Biblia de él en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías había
hecho una serie de reformas religiosas cuando él empezó a gobernar la casa, el templo de Jehová. Prácticamente estaba semi abandonado y fue en ese tiempo en que ocurre un incidente. Él manda a remodelar el templo y cuando estaban remodelando el templo se encuentra en el libro de la ley en la casa de Jehová y le avisan a Josías. Luego el escriba Safán leyó el libro de la ley al rey y cuando Josías escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y mandó al sacerdote Hilcías a preguntar a Jehová acerca de las palabras que dice en el libro de la ley, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra ellos, por cuanto sus padres no escucharon las palabras del libro de la ley y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, a través de uno de sus sacerdotes, llama y va a consultar a una profetisa. Esta profetisa llamada Hulda les dice en 2 de Reyes, capítulo 25, versículo 15, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dijo Jehová, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Aunque Josías era obediente y se le había profetizado que sería llevado en paz al sepulcro, salió a enfrentar al faraón Necao, aunque éste le había enviado un mensajero a decirle, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa que me hace la guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no seas que él te destruya, le dijo el faraón en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 21, y muere en batalla. Como ven, la palabra de Dios nos ayuda a entender los principios y cómo opera Dios en muchos casos, y lo mismo lo hace en nuestras vidas. A Josías le había profetizado que no vería el mal, la ira de Dios que traería contra Judá por toda la desobediencia que habían cometido y les entregaba en manos de sus enemigos. Es más, Dios estaba con ellos, estaba de parte del faraón, aunque el asunto no era con Josías, que había hecho el bien ante los ojos de Jehová, sino con la mayoría del pueblo que andaba en desobediencia. Ahora bien, en dicha batalla, este rey Josías muere y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Luego proclaman como rey a Joacás, hijo de Josías, aunque solo duró 3 meses. Le sucede en el cargo su hermano Eliaquín, que después fue cambiado de nombre por el de Joacín, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después reinó en su lugar su hijo Joaquín, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como está en el libro de 2 de Crónicas, en el capítulo 36. Cuando finalmente llega el rey Sedequías y en los 9 primeros años de su reinado hace y deshace en contra otra vez de todas las reformas que había hecho Josías, mire lo que se dice de él en 2 de Crónicas capítulo 36 en el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Aquí dice que endureció su cerviz. Traducido en términos latinos, se puso terco. Además dice, obstinó su corazón contra Dios. ¿No se parece mucho a los hijos de Dios que se vuelven contra los mandamientos de Dios y se rebelan contra Él y no lo obedecen? Vean en Ezequiel capítulo 23, en el versículo 39, en el 38 y el 39. Dice, porque vino el juicio de Dios sobre la nación, dice,
Aunque esto más bien hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Es decir, hacen sus pecados y luego entran en mi santuario el mismo día para contaminarlo, es lo que dice Jehová. Medita en lo que dicen las Escrituras. Estás convirtiéndote en pedazo de carne apetecible para ir a la olla y ser consumido por el fuego, si no ponemos atención a lo que dice Dios. Si ustedes quieren leer la historia completa, está en Jeremías capítulo 38, versículo 14. En adelante, cómo Sedequías se acercaba a Jeremías y le decía, por favor, dime qué hacer. Y ya cuando le decía lo que debía hacer, Sedequías decía, ahora déjame hacer lo que yo quiero. Entonces vino el juicio que trajo Dios contra este hombre en 2 de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Ya hubo más remedio, colmaron, llegaron al extremo del haber ofendido a Dios, y vean lo que le sucede al rey Sedequías al enfrentarse a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y éste lo sigue. Y Sedequías, al verse que estaba ya perdiendo, él y su ejército comienzan a huir. Pero noten lo que dice más adelante en el capítulo 39 de Jeremías, versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor el rey de Babilonia, y lo sentenció, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste. Vean, es terrible lo que le pasa. En presencia del mismo rey Sedequías le degüellan a sus hijos, y encima, para que eso sea lo último que te recuerdes, le dice el rey de Babilonia, ahora te voy a dejar ciego. Imagínese, le dejaron ciego a Sedequías después que mataron a sus hijos. Y después el pueblo de Judá entró y se fue a cautividad. Así que ahora que lo podemos entender, volvamos otra vez al libro de Ezequiel capítulo 24, la parte final de la parábola. En el versículo 10 dice, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmundicia lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. Ahora bien, meditemos lo que dice esta parábola y preguntémonos, ¿no será entonces que en lugar de hacer lo que hizo Sedequías, nosotros podamos aprender de la parábola y empezar a buscar a convertirnos de todo nuestro corazón a Dios, antes de que Dios empiece a tratar con un poquito de fuego? Y seguramente a estas alturas algunos de nosotros ya hemos recibido fuego, y en algunas ocasiones probablemente hemos dicho al Señor, ¿por qué fuego? Y ya después, cuando Dios nos dice por esto y por esto, decimos, me quedó claro, Señor, no lo había visto de esta manera. ¿Te ha pasado que de repente te tenga que enviar fuego y digas, tiene razón el Señor, ya me estaba ensoberbeciendo? El orgullo, o tal vez la doble vida, la idolatría hacia algo o hacia alguien, o tal vez el pecado oculto. En cualquiera de estas cosas, y no importa la posición en la que estés, de cualquier manera dice el Señor a la olla, ¿verdad? Ya seas un jugoso trozo de carne o ya seas un hueso. Por eso, sigamos al Señor y obedezcamos en todos sus mandamientos. Amén.